por siempre. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Esos son los coritos viejos de hace 42 años. Amén. Gloria al Señor. Le honramos porque Él vive, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hacer nuestra confesión y después arrancamos, amén. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Tengo lo que la Biblia me dice que yo tengo. Y puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra. Con audacia confieso que mi mente está abierta y que tengo un corazón receptivo para recibir su palabra. Que nunca jamás saldré de aquí siendo la misma persona, porque la palabra de Dios que yo recibo hoy me transformará, me cambiará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Damos la bienvenida en esta mañana a todas las personas que están en este lugar. Los que vienen por primera vez, los que han venido antes, son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Nosotros no estamos aquí solamente por cumplir, por lo menos hoy la iglesia celebra el Día de Ramos. No estamos aquí por eso, amén. Estamos aquí porque el que nos llamó vive, que resucitó, que no está muerto, amén. Ustedes escucharon la canción, el coro que cantábamos ahorita, amén. Cuando yo llegué hace 42 años a la iglesia, antes cuando uno no era así como ahora arrancan a cantar los hermanos y ellos mismos hacen todo. No, antes te daban una lista cuando tú dirigías y uno tenía la lectura de la palabra. Otro tenía un coro, otro tenía un especial, otro cantaba un himno. Uno oraba por las ofrendas y recogían las ofrendas. O sea, había un protocolo. Pero a mí me impresionaba mucho un hermano que él cada vez que lo pasaban, él siempre cantaba la misma canción. Y era esta canción. Para los que lo conocen, ya a lo mejor ya. Y ese hermano cantaba, él siempre andaba con un traje. Su pantalón, su camisa, manga larga y su traje. Le gustaba sombrero, pero cuando cantaba no usaba el sombrero. Y él tomaba el micrófono y decía, y él hacía así, él se fajaba. Una cosa sé que habiendo sido ciego. Entonces cuando decía, la luz gloriosa que me dio Jesús, cuando por la fe yo vine al Salvador. Y usted lo veía con un ánimo. Yo estaba nueva en la iglesia y en una oportunidad le pregunto a una hermana, le digo, ¿por qué siempre que lo pasan a cantar, canta esa canción? Me dice, ve Gisela, me decía Gise, cuando ese hermano vino por primera vez a la iglesia era un galpón y tenía 2 Santa María a los lados y en el medio había un ventanal. Ella se ponía ahí a darle clase a los niños de la escuela dominical. Y ella, cuando vio a esa persona que se paró ahí afuera, del lado de la acera, ella lo ve que está escuchando la palabra que está predicando el pastor. Y ella decía que no hallaba cómo decirle, pase Señor,
o pase, señora. Era una persona que era transvesti. Y ella le dijo, pase. Y él pasó y ese día se convirtió. Yo pude entender cuando ella me dijo eso, por qué él se fajaba a cantar. Si es pecador, lo que digan de él, lo que digan de Jesús, yo no lo sé. Lo único que sé es que él me salvó, lo cambió, lo transformó. Lo que puede hacer el poder de Dios. ¿Y qué conocía yo? Yo llego a la iglesia y yo tenía mi Biblia. Y yo leía los salmos, me gustaban los salmos, leía el proverbio. Conocía que el Salmo 23, cuando me faltaba dinero, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Cuando estaba en angustia decía, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cosas que todo el mundo las conoce. Pero indagar en lo que es la Escritura y lo que es la vida de Jesús no lo conocía mucho. ¿Qué conocía? Lo que Hollywood nos presentaba para esta temporada de Semana Santa. Que Jesús nació y que murió para esta fecha. Y las películas que veía uno en el cine, Moisés, la Biblia, esas películas viejas estoy hablando. Entonces, ¿qué conocía? Pero cuando yo escuché a ese hermano cantar eso, y el texto que va a buscar en Juan capítulo 9, a mí este texto me apasiona. Me apasiona porque uno ve el énfasis que ese hombre pudo dar cuando tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Busque Juan capítulo 9 y vamos a estar leyendo todo el capítulo. Amén. Y dice la palabra del Señor así. Al pasar Jesús, desde el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Este no fue como Bartimeo, que Bartimeo también estaba ciego. Bartimeo no era ciego de nacimiento, porque la Biblia solamente relata que el único ciego de nacimiento es él. Y lo único que lo relata es el apóstol Juan. Entonces, ve a un ciego de nacimiento. Bartimeo vio a Jesús y él clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamó a Jesús, pero este hombre no clamó. Este hombre, Jesús mismo vino a la vida de él. No importa la circunstancia que tú estés padeciendo, que estés pasando, que estés sintiendo, siempre Dios te ve. Amén. Y Él viene siempre a socorrerte, a librarte, a guardarte, a sanarte. Amén. ¿Por qué? Porque Dios te ama, Dios te ve, Dios te ama. No importa la circunstancia que tú estés padeciendo, Dios te ama y Él siempre va a venir a ti. Tú lo dices, Señor, así como lo hiciste con el ciego, así también lo puedes hacer conmigo. Mira esta circunstancia que estoy padeciendo. Dice el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Qué ironía de los discípulos. Se decía que era costumbre que si nacía alguien con alguna deformación, sea física, de vista, de oído, de lo que sea, siempre decían que a lo mejor fue que fueron los padres o sea, se tenía esa creencia. Pero ¿dónde estaba la misericordia que estos discípulos debieron haber tenido? Lo primero que le dicen es, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Amén. Hay veces uno se pregunta, ¿por qué los hijos de Dios les gusta estar jugando? Cualquier circunstancia yo no hago solamente los hijos de Dios, el mundo
siempre quiere estar juzgando a las demás personas. Usted sabe lo que pasó estos días con la tragedia de allá de República Dominicana. Y uno ha visto, y no fue solamente Ruby Pérez que murió ahí. Fueron 200 y pico de personas que murieron. Se le ha hecho un énfasis porque él era un artista, claro está. Pero uno veía testimonios de que él, dicho por él mismo, cuando él decía que su papá fue un pastor. Yo creo que la misericordia de Dios es grande. Y las oraciones de un hombre de Dios o una mujer de Dios por su familia tiene poder. Hasta en último momento Dios puede. Pero ¿sabe qué triste es cuando usted abría eso y veía comentarios de creyentes? Porque sabía usted que eran creyentes. Juzgando la vida. O sea, Dios a nosotros no nos llamó a ser jueces. No nos llamó a estar juzgando a las personas por la condición que ella está. Dios nos mandó fue a amar. A amar. Dice que hay un mandamiento nuevo os doy. Dice Jesús. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, que claro está, ¿no? Amar a Dios, no tendrás dioses ajenos, todo eso. Pero cuando Jesús viene, Él sintetiza todo eso en 2 cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. 2 cosas, porque si nosotros amamos a Dios no vamos a mentir, no vamos a robar, no vamos a dar falsos testimonios. Si nosotros amamos al prójimo, es el mandamiento que Dios nos ha dado. Porque ¿cómo podemos amar a Dios y no podemos amar al prójimo? Amamos a Dios al que no vemos físicamente y a los hijos de Dios o a la gente no nos interesa. Estos discípulos se pararon ahí como juez y no delante de cualquier persona, delante del Señor. Y uno ve la falta de misericordia que hubo para juzgar a ese hombre que estaba ciego de nacimiento. No era un hombre desconocido, no, era un hombre conocido porque tampoco era joven, no era niño, no era joven, era ya una persona adulta. Y la gente en el pueblo lo conocía, sabía quién era. Para aquel tiempo, la persona que nacía ciega o nacía con algún problema que no podía sostenerse por sí mismo, la mayoría de las veces eran mendigos. Y ellos llevaban una capa que les representaba como mendigo. Igual que el leproso, o sea, se identificaba por eso. Y la gente conocía a este hombre, sabía que era ciego de nacimiento. Y la falta de misericordia y de amor hace que nosotros juzguemos. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. ¿Cuál fue la obra de que le envió Dios a Jesús? Traer salvación, hablar del amor. Amén. Entre tanto que el día dura, mientras él estaba ahí en su ministerio, la noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche era el día de su muerte. Mientras él estaba, su vida era hacer la voluntad del Padre, mostrar el amor del Padre para que la gente pudiese ser salva. Amén. Le responde Jesús, entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Dicho esto, hizo así y escupió en tierra. Ajá. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. El hombre era ciego, pero no era sordo. Y la mayoría de la gente que tiene la discapacidad de no ver, desarrolla un oído extraordinario. Él escuchó
que tuvo que ver. A lo mejor se había comido un pescado Jesús y había echado bastante limón y tenía bastante... Porque hizo lodo, pero no para un ojo, sino para dos. O sea, que tuvo que haber sido bastante, hizo bastante para untarle. Entonces, en aquel tiempo, o sea, el hombre escuchó que Jesús escupió y después sintió que le echaron algo en los ojos. El hombre ciego, él no se puso a decir, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Por qué me vas a echar? No. Para aquel tiempo, y aún yo me acuerdo de mi abuelo, que él siempre se sentaba y echaba unos cuentos de que era bueno para algunas enfermedades, la saliva en ayuna. No sé si ustedes, los que han sido más adultos, saben de algo así. A él no le sorprendió eso. Él solamente recibió. Recibió porque él tenía una necesidad. Él no era como Bartimeo, que clamó al pacto de David para su vida. Pero él sabía que algo había pasado. Él no lo había visto. Le dijo, le untó el Señor la saliva con el barro, con la arena que hizo. Y le dijo, ve y lávate en Siloé. ¿Ven? ¿Qué me llama a mí la atención de esta parte, de este pedacito aquí? De que el hombre no puso ningún tropiezo ni ninguna queja. Fue distinto a lo que pasó con Naamán. Naamán, la sirvienta le dice a su señora que hay un hombre en Israel que si va allá le va a devolver su piel como la de un niño. Naamán era leproso. Y Naamán hizo como tenía, era el principal del rey. Le llegó al rey y el rey dijo, no hay problema, yo te voy a enviar allá al profeta. Y el tipo hizo una maleta, metió unos trajes, llevó unos presentes y todo eso. Y él iba Naamán iba con una perspectiva de que el hombre de Dios iba a salir y lo iba a traer y le iba a poner las manos y le iba a orar y su piel iba a verse esplendorosa. Pero ni siquiera pudo entrar a ver al profeta, porque cuando llegó, el profeta le dijo al siervo que saliera y le dijera que se fuese a sumergir en el río Jordán. Creo que era el Jordán. Por 7 veces. El tipo se ofendió. Y vemos la diferencia de este ciego que le untan saliva con tierra y el Señor le dice, ve y te lavas al Siloé. Pero Naamán dijo, no hay más ríos mejores. Aquí en Damasco hay ríos espectaculares. Habana, Fargán, ríos de Damasco son mejores que ese cochinero y me va a enviar allá. Hay veces nosotros cuando se nos da una palabra para obedecer, ponemos argumentos. ¿Qué sería mejor? Lo que el pastor me está diciendo esto. No, yo creo que mejor es esto. Yo considero que mejor es esto. Pero este hombre no lo hizo así. Naamán vino y llegó bravo, molesto, porque no le habían puesto las manos, no le habían ungido con aceite. Entonces le dijeron los sirvientes, si te hubiese mandado a hacer una cosa más difícil, no lo hubieses hecho. Ve, y el hombre fue, y cuando se sumergió la 7ª vez salió como la piel de un niño. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Amén. Naamán fue a regañadientas, obedeció. Este no. Y fue a Siloé. Eso era un pozo, o sea, y era difícil llegar hasta allá. Pero de la misma forma que fue y con sus ojos llenos de saliva con barro, fue y se lavó y pudo ver. Porque la obediencia a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a la voz del hombre de Dios, para nuestras vidas trae bendición. Porque yo creo que si es Dios quien nos está hablando a través de un ministro de Dios,
es porque Dios le ha hablado para que encamine su vida a la bendición. Amén. Ok, seguimos. Ve y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que estaban, que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y mendigaba. Uno decía, él es, y otro, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Qué tremendo la vida de, a mí me llama mucho la atención la vida de este ciego. Primero se consigue con Jesús, Jesús lo consigue a él y su vida es transformada. Toda su vida de desprecio, en aquel tiempo el que era ciego tenía una deformidad, es como cuando se lleva un cordero para el sacrificio, tenía que ser perfecto. Para estar dentro de un sacerdocio tenía que ser perfecto. Este hombre había sido excluido totalmente dentro del ministerio sacerdotal como dentro de la sociedad. Era un pobre mendigo. Amén. Era desechado, era desafortunado ese hombre. Pero cuando él tiene el encuentro con Jesús y hace y obedece lo que Jesús le ha dicho, él puede ver aquí que él tuvo que haber escuchado a Jesús, pero él no lo conocía. Solamente él obedeció y Jesús siguió su camino, no lo vio más. ¿Dónde está? No lo sé. Yo sé solamente que yo era ciego, él untó lodo y me echó y me dijo que fuese al Siloé y me lavase y recibí la vista. ¿Dónde está? No sé. ¿Ok? Lo llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. No solamente los vecinos lo confrontaron, ni lo reconocían, porque cuando el poder de Dios llega a la vida de las personas, las vidas tienen que cambiar. ¿Cómo no lo van a conocer? Tuvo que haber una transformación tan grande en la vida de este hombre por el contacto y el poder que había en Jesús. La palabra, Jesús pudo haber dicho solamente, como le dijo al hombre de la mano de seca, extiende tu mano. O cuando estaba un sordo mudo, que también echó lodo y escupió para que hablase. Cosas que se hacen que son raras, pero recobró la vista. No, a él lo envió. Pero qué tremendo que la transformación tiene que ver no solamente por dentro, también tiene que ser por fuera. Una transformación que la gente vea que el poder de Dios es tan grande que la vida de esa persona es transformada. Los vecinos, los que todo el tiempo lo veían ahí arrastrado, pidiendo, no reconocieron la vida. Eso es lo que hace Dios. Y cuando yo cantaba esa canción, y yo me acordaba del hermano, él se llamaba Benito González. Pero él antes se llamaba Jacqueline. A lo mejor el hermano Jesús lo conoció. Me cuenta Vicente que lo conoció. Que él vino huyendo de la capital. Él siempre usaba ropa manga larga porque tenía heridas así, cicatrices en los brazos. Y él dice que él siempre usaba un puñal aquí debajo de sus mangas largas. En aquel tiempo, una persona con esa condición era juzgada. Muchos abusaban, pero era juzgada. Pero si se presentaba algo, ellos venían y se defendían. Y dice Vicente que él vino huyendo de la capital porque había apuñaleado a alguien. Y se vino y vino a caer aquí cerca del Bajito.
y vivía en un prostíbulo que la señora le dio asilo en ese lugar. Era un hombre que estaba perdido. Era un hombre que necesitaba el poder de Dios. Pero cuando se acercó a esa puerta no consiguió a alguien que lo juzgó y le dijo, ¿por qué tú estás vestido de mujer? No, le dijo, pase y escuche la palabra de Dios. Porque el poder de Dios es el que transforma, el que cambia, el que regenera. El que no solamente te cambia por dentro, sino por fuera. Me salió verso sin esfuerzo. Entonces, Jacqueline se convirtió en lo que era Benito González. El poder de Dios transformó la vida de ese hombre, que dejó de vivir en un prostíbulo y le dio hospedaje el pastor dentro de la congregación. Lo que hace el poder de Dios y el amor que se debe tener por el perdido. Amén. Entonces, así como la transformación fue por dentro y por fuera, que sus vecinos no conocían al hombre que estuvo ciego por más de, vamos a suponer, por más de 25 años. Vamos a darle 25 años, más de 25 años. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Vamos por el versículo 13. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Sencillo. No agarró un aceite, no lo ungió, no. Solamente él obedeció la voz de Jesús. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensiones entre ellos, entre los fariseos, entre los sacerdotes, entre los doctos de la ley. Amén. Entonces volvieron a decirle al ciego. Ya le están preguntando ya por segunda vez los fariseos, más lo que le preguntaron los vecinos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo, que es profeta. Mira la revelación que ya venía trayendo. Amén. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Qué tremendo esto. Lo llaman y llaman a los padres para que les explique. Los padres por temor a que los expulsaran. Porque antes no solamente había dos formas de expulsar. Los expulsaban del templo, ya no podían congregarse más. Y aparte de eso le quitaban parte de sus hectáreas, de sus tierras. O sea, los execraban cuando ellos decidían excomulgar a alguien del sitio. Entonces los padres, en vez de, qué tremendo milagro que están viendo en la vida de su hijo, que toda su vida tuvo que su madre que estar ayudándolo cuando estaba pequeño porque era ciego. No se tenía que haber alegrado más bien y enfrentarse a cualquier cosa. Hay veces nos callamos. Hay veces nos callamos y no decimos las cosas que Dios ha hecho. Por temor
a que nos quiten un bono. Así es. Hay veces no decimos la verdad porque nos puede perjudicar, que nos quitan algún beneficio. Esto fue lo que pasó con esta gente. Pero el hombre no se detuvo ante eso. Porque este hombre había sufrido, toda su vida había sufrido de maltrato de la sociedad, de todo el mundo. Y cuando necesitó que lo defendiese su padre, se quedaron callados. Por eso dijeron a sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando dice da gloria a Dios, quiere decir, di la verdad. Di la verdad. Da gloria a Dios. Di la verdad. Pero este hombre, ¿qué iba a decir? Iba a decir lo que, como dice en Hechos, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían los discípulos. Porque cuando nosotros tenemos un contacto con la presencia de Dios, no podemos dejar de decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque nuestras vidas tienen que ser transformadas, cambiadas. Nosotros no podemos ser los mismos que fuimos antes. Cuando mi mamá se convierte el 2 de marzo de 1982. Cuando ella se convierte, yo dije, gran cosota. Y yo la ponía a ella en contra de con mi papá. Y mi mamá fue fanática y todavía. Usted la ve aquí, pelea cuando no llega alguien para que le acompañe a evangelizar. Lo de ella es salir a la calle, predicar la palabra. Y cuando ella se convierte, los servicios allá eran lunes, día de dama, martes, evangelismo célula, miércoles, culto de oración, jueves, evangelismo célula, viernes, culto evangelístico, sábado había servicio de jóvenes, pero en la tarde salían al retén de Bellavista a predicar y mi mamá se iba el domingo en la mañana y el domingo en la noche. A mí me daba una rabia eso, porque entonces venía y yo tenía que hacer las arepas. Y yo decía, qué barbaridad, se volvió a ir, papi, cuando venga la pelea ahí. Cuando venga, papi, mira, es que no puede ser todos los días metida en esa iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Qué tal? Y eso fue en marzo. Y yo dándole ahí la cizaña con mi papá para que la peleara. Ve, al mes, mami se convierte en marzo, pero en abril en la iglesia siempre hacían retiro. Y ese día hicieron el 19 de abril del 82. Al mes prácticamente de haberse convertido, hubo unos bautizos. Mi mamá se fue también para eso. Y cuando está allá, le dice al pastor, pastor, ¿qué me impide que me bautice? Se bautizó al mes. Y cuando llega a la casa y llega con un contentamiento y le dice a mi papá que se bautizó, yo dije, a la broma, ahora se puso la cosa peor. Perdón. Y yo, Dios mío, papi, no puede ser, ahora va a ser peor, papá, y tal. Y eso pasaron abril, mayo, junio, ya, julio. Y mi papá se convierte, creo que fue en junio. Mi papá se convierte, ya no tenía con quién cizañar. Entonces ya no era solamente ella, sino que él también se iba, aunque él iba menos que ella, por supuesto. Pero empezó mi papá, se convierte mi papá y empieza mi papá a ir. Pasaron julio, agosto, septiembre. El 6 de octubre me convierto. Y yo era grosera, porque mi mamá era demasiado recta y a mí me molestaba mi mamá era de que si te bajaba la ropa de la cuerda porque estaba mal, te la tiraba, entonces tenías que lavarla y acomodarla bien. O sea, era demasiado estricta. Salía y voy a salir, cuando venga quiero que esté todo limpio. Y llegaba y hacía así. Y a mí eso yo lo sentía como una injusticia y yo peleaba.
y ella tenía que cachetearme. Ve, yo doy gracias a Dios que a los 17 años me convertí. Porque hasta los 17 años me cachetearon por grosera y altanera. Porque la vida de uno cuando viene a Cristo Jesús tiene que ser transformada. No solamente transformada que te pongas un vestido y cargas unas fardas largas. No, transformada de corazón desde adentro. Ya no podía ser la misma grosera, cizañera, altanera que era antes. La vida tiene que transformar. Por eso los vecinos no conocieron a este hombre que estuvo mendigando por más de 25 años. Yo le pongo eso, más de 25 años. Porque la vida con el contacto con Jesús de Nazaret tiene que ver una transformación en las personas. Si era una altanera, ya yo no puedo seguir así. Sé que el carácter de la persona siempre está en él, pero tiene que haber una renovación a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, di la verdad. Amén. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Por eso esa alabanza a mí si es pecador yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Eso decía este hombre. Y cuando lo cantaba el hermano, que había sido una mujer y después se había convertido a un hombre. Había sido un hombre, se convirtió en una mujer y después Dios lo transformó. Él decía, y él lo hacía. ¿Es así o no es así, Gilberto, que tú lo conociste? Cantaba. Y nunca le vimos con una cosa rara, no. Porque el poder de Dios es grande para transformar. Amén. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Ya era cuántas? 3 veces. Porque hay veces somos tercos a creer en el poder de Dios. Porque la religión y lo que se te ha enseñado es más fuerte, que no te deja ver lo que el poder de Dios hace, la transformación. En una oportunidad un predicador decía, eso pasó en Ecuador. Él decía, su padre era el pastor. Cuando su padre muere, queda él de pastor. Pero eran así muy estrictos, muy religiosos y decían unas cosas que no eran bíblicamente como debe ser. Y le dicen que eso no es así. El muchacho que ahora era pastor dice, yo sé que no es así, pero yo no voy a tirar por tierra lo que mi padre hizo por tantos años. O sea, hay veces nos aferramos a algo que no queremos ver el poder de Dios. Y entonces estos fariseos habían hecho esto. Ellos no veían lo grande que Dios había hecho, porque les confrontaba sus tradiciones. Les confrontaba lo que ellos habían enseñado por mucho tiempo. En aquel tiempo, las personas que eran ciegas, no eran excluidas totalmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Jesús le había dado o había chocado con su tradición de que los días sábados no se podía hacer nada. Era día de reposo. Jesús vino a batallar contra las tradiciones. Jesús vino a batallar contra los dogmatismos de los hombres. Él vino a romper, Él vino a mostrar, fue su amor para que el mundo pecador en ese entonces y hoy en día pueda ser salva. Si nosotros a alguien que viene le vamos a ponerle un yugo, un peso, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo como hacía el pueblo antes. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que transforme la vida de las personas. Les vengo diciendo que el contacto con la presencia del Señor trae transformación a las vidas. Y por eso dice el apóstol Pablo,
La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Mientras más escuchamos la palabra de Dios, tú ves a una persona que viene y está en una condición, ámalo, escúchalo, bendícele. Llegará el momento que la transformación, como la Escritura nos los enseña, estará en la vida de las personas. No lo juzgue. Amén. Gloria a Dios. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho. No habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Qué tremendo desafío por la convicción que este hombre tuvo. ¿Cómo enfrentó a estos fariseos, a estos doctores de la ley? No le interesó que lo expulsaran, porque él sabía que ya estaba listo, expulsado. No le interesó. Él solamente no podía dejar de decir lo que había oído y recibido, porque no había visto en ese momento. ¿Ok? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desafió a esta gente doctores de la ley. ¿Por qué? Porque él era ciego, pero él conocía a lo mejor de la palabra de Dios. Y dice, lo tremendo es que ustedes siendo prácticamente, le dijo, los sabios, los doctores de la ley, no conozcan que ese tiene que ser un profeta. Es lo que le dijo. No reconozcan el milagro que ha hecho. Y ellos le dicen, no, nosotros sabemos quién es Moisés. En aquel tiempo los profetas eran los que manifestaban algo extraordinario o sobrenatural, porque en aquel tiempo no es como hoy, cuando el Espíritu Santo dice que habita en cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu fue dado para este tiempo, para todos. En aquel tiempo el Espíritu Santo se posaba o venía a la vida de ciertas personas y eran los profetas. Y el profeta siempre manifestaba señales, maravillas y prodigios. Por eso ellos le dicen al hombre, nosotros sabemos quién es Moisés. Ellos sabían lo que Moisés había hecho, cómo Moisés había transformado delante de Faraón, de los grandes, había hecho esos milagros con la serpiente, cuando abrió el mar. Ellos conocían, ellos eran doctores y conocían que la vida de Moisés, pero no reconocieron a Jesús, porque Jesús vino y ellos no lo reconocieron. Entonces vienen y ellos sabían que la ley decía que el día sábado no se podía hacer nada, solamente adorar a Dios. Si en el día estaban adentro en la casa y por alguna razón se les había olvidado agarrar aceite para el candelabro, para alumbrar, ellos no podían ni agarrar aceite y echar para alumbrar, tenían que quedarse oscuros, no podían hacer nada. Leía algo que decía que los zapatos, si ellos se le habían roto y le metían unos clavos para sujetarlo, ni siquiera eso no podían caminar, porque caminar con ese zapato que llevaba un clavo significaba que llevaba un peso. Y hasta eso era prohibido. Y entonces, ¿qué pasaba? Si alguien estaba herido, había tenido una caída, ellos medio lo podían tocar ahí y esperar que pasara el día de reposo para poder atenderlo. Lo que lo mantenían era vivo hasta que ellos podían hacerlo. Era tanta la presión por la ley que había. Por eso Jesús vino a deshacer eso. Amén. Para que nosotros, que el Hijo de Dios libertare, dice que será verdaderamente libre. No podemos estar sujetos a tantas cosas. Amén.
Pero también tenemos que guardarnos en temor en Dios. Amén. No es que esto te da o nos da aliento a que hagamos y deshagamos. Amén. O sea, tiene que haber un equilibrio dentro de la vida del creyente. Amén. Entonces, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Él buscó, clamó la palabra de los salmos. Dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él les estaba hablando la palabra, el ciego, porque conocía de eso. Dios no puede oír a un pecador, pero si un pecador se arrepiente, a ese oye. Amén. El Salmo 34, 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Proverbios 15, 29 dice: el Señor está lejos de los impíos, pero Él oye el clamor de los justos. Este fue el razonamiento y la explicación del hombre ante los fariseos. Y no podían contradecir, porque cuando él el mendigo, el que fue ciego, les habla la palabra, los desarmó. ¿Qué entonces hicieron estos doctores de la ley? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, os lo he dicho, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Ellos sabían que no había habido un milagro así como ese. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste, ve cómo los desarmó y los enfrentó y los avergonzó. ¿Qué hicieron esta gente? Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. No pudieron hacer más nada. Eso era lo único que podían hacer. Porque el poder de Dios fue tan grande que ellos eso no manifestaban ese poder de Dios. Eran los doctores de la ley, pero no manifestaban el poder de Dios. Pero apareció Jesús y buscó a este hombre y le sanó. Qué tremendo. Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, por segunda vez Jesús lo buscó: no importa cómo te encuentres, Jesús te busca. Tienes que haber un corazón receptivo de recibirle, amén. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Acuérdese que cuando él tuvo contacto con Jesús, él no veía, no lo conocía, no lo había visto, no sabía cómo era. Entonces se presenta este hombre y él, como quién será, ¿no? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. El pastor ha venido a estar enseñando sobre lo que es la confesión. ¿Ven? Para mí esto trae algo muy importante. Trae lo que es la obediencia. ¿Qué quise yo enseñar con esto? Que trae lo que es la obediencia en primer lugar. Cuando Jesús viene, unta sus ojos con el lodo que hizo con la saliva y lo dice que vaya al Siloé y se lave. El hombre no puso argumentos, sino que obedeció. La obediencia trae recompensa. Amén. La obediencia. Otra cosa, Jesús siempre es sale a nuestro encuentro. Jesús siempre sale a nuestro encuentro. No te desesperes, no te desanimes, no veas las circunstancias. Por encima de las circunstancias, tú sabes que hay un Dios poderoso que te puede ayudar en el momento que tú lo necesites. Solamente necesitas que clamemos, que clamemos, que clamemos. Y Él responde. Eso lo dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé.
Cuando tú sientas que no consigas la respuesta, no, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Hasta que veas la respuesta. Jesús va a llegar a tu encuentro. Amén. Y lo que es permanecer confesando. 3 cosas. Jesús viene a tu encuentro porque te ama. La obediencia trae bendición. Y en tercer lugar, si permanecemos confesando, Él obtuvo la bendición de Dios. Se le presentan los vecinos. Es este. Se parece. No, yo soy. ¿Qué pasó? Él me dijo, me untó lodo, y me dijo que me fuera al Siloé. Eso se lo cuenta a sus vecinos. Se lo tuvo que haber contado, no lo especifica ahí, pero se lo tuvo que haber contado a los padres, porque cuando pasa algo, uno sale rápido a contarle. Amén. Entonces, él hablaba. La confesión, el repetir la palabra de Dios, el repetir las maravillas de Dios, trae una convicción sobre tu vida. Y trae la bendición. Cuando tú empiezas a confesar la palabra de Dios, se le presentan los fariseos y le dice lo mismo. Sigue hablando, sigue hablando. Sigue confesando, sigue creyendo que lo que tú estás orando, tú lo vas a obtener. No te desanimes por ver las circunstancias que se presentan, por ver la condición como está la nación. Tú ora por la nación. Y Señor, tú traes misericordia sobre esta nación. Mira a la gente que está padeciendo, ayúdale, Señor. Y tú vas a obtener. Ay, pero ¿cuándo? Ya yo me cansé ya. Hay veces nos cansamos, pero no tenemos que cansarnos, sino seguir creyendo que el que nos llamó, el que nos escogió, no nos escogió para vergüenza, nos escogió para bendición, para hacer luz a las naciones, para bendecir al que está en problemas. Sigue creyendo, sigue orando, sigue confesando, así como hizo este hombre. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando llegué me dijo, hoy nos vamos temprano porque va a predicar la pastora. Pues nos vamos temprano. Pero recuerde siempre esta palabra. Dios te ama. Dios viene siempre a tu encuentro. No importa la condición. Obedece la voz de Dios. Obedece lo que Dios establece en su palabra. Y la bendición viene. Y persiste confesando, creyendo lo que Dios ha hecho. Persiste, no importa cómo vea las cosas. Persiste que la bendición fluirá a través del Todopoderoso. Póngase en pie, amén. Gloria a Dios. Si en esta mañana hay alguna persona que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pero escuchaste la palabra que el Señor siempre viene a tu encuentro. Esta es la voz de Dios para tu vida en esta mañana. Si no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, esta es la oportunidad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sabes que Dios te ama. A veces nos acordamos de Jesús para este tiempo. Pues, aunque sea para este tiempo, te estoy hablando del Salvador. El que fue al Calvario a morir por nosotros, por esta humanidad. Si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, esta es tu oportunidad. Bienvenido. Pasa. ¿Qué edad tienes? Yo vine a los pies de Cristo a los 17. Y han pasado 42 años. Y no hay nada más grande que el Evangelio del Señor Jesús. Si hay alguna persona que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, esa es tu oportunidad. Amén. Él te ama. Él no es solamente el que nació en diciembre y murió en Semana Santa. No. Es el Dios vivo. El que dio su vida en rescate nuestro.
Si estás en este lugar y quieres hacerlo, pasa y estaremos orando. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar orando. Amén. Dice, Señor Jesús, confieso que tú eres el Señor, que tú fuiste al Calvario por mí. Me arrepiento y creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor. Te recibo en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Extienda su mano hacia Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de este joven, Señor amado, que ha tomado una decisión importante en su vida de recibirte, Señor. Le bendecimos, Señor amado. Yo sé, Señor, como dice tu palabra, que cuando venimos a ti, tú envías tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Nos convence, Señor, de que somos tus hijos, Señor amado. Porque tú nos amas, Señor. Le bendecimos, Señor. Y te damos gracias por él. Amén y amén. Pasa con la hermana. Amén. Gloria a Dios. Okay. Alabado sea Jesús. Si en esta mañana viniste por alguna necesidad de salud, no te voy a decir que pases hasta aquí. Vamos a orar. Jesús solamente dio la palabra. Por lo menos el centurión dijo, Señor, no te muevas, quédate aquí. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Todo es creer. La Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Si tú crees que el que fue al Calvario es el sanador, es el Señor, no solamente para estar puesto en una estatua, en una cruz, no, es para estar en nuestro corazón. Si hay algún problema, alguna enfermedad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir clamando. Vamos a seguir clamando. Amén. Y creyendo que por sus llagas, por sus heridas, nosotros fuimos curados. Amén. Te bendigo, Luis. Qué bueno que estás aquí. Amén. Un primo. Qué bendición. Eso mismo que le dije al chico, también te lo digo a ti. La puerta está abierta y Él está llamando. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Dice la Biblia. Amén. Entonces, póngase la mano en el corazón. Diga, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Que tú eres un Dios que nos ama, que nos perdonas, que nos sana. Echamos fuera de nuestra vida toda enfermedad, toda depresión, toda angustia, cualquier necesidad. La sacamos de nuestra vida por el poder de tu palabra. Porque tú nos amas y deseas lo mejor para nosotros. Estamos sanos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendigo a toda la iglesia. Bendigo a los que nos escucharon. Gracias por estar conectados y por haber venido a este lugar. Amén. Damos la gracia y la gloria a Dios. El pastor realmente ha estado bien estos días allá. Ustedes han visto que ha pasado fotos, ha habido sanidades y damos la gloria a Dios. Amén. Porque lo que Él nos, somos siervos inútiles, porque lo que Él nos mandó a hacer, eso es lo que estamos haciendo. Amén. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. El que no creyere, la Biblia lo dice, no lo dice Gisela, no lo dice el pastor, no lo dice el hermano, no te están condenando. La Biblia dice, el que creyere será bautizado, será salvo. El que no creyere será condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Eso es todo. Pero aquí todos somos creyentes. Amén. Y después de ser creyentes nos hemos convertido en sus discípulos. Amén. A su nombre. Damos gloria a Dios. El pastor Nerio, hay un bolso que se quedó en el baño, no sé de quién será. Tiene hasta un celular. Estaban llamando.